Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy vamos a conversar sobre los efectos que nos trae el eclipse de Sol en Aries que va a tener lugar este 8 de abril del 2024. Un movimiento astrológico extremadamente movilizante, fuerte, por varios motivos, sobre todo a nivel emocional la movilización, ¿no? Porque en primer lugar es un eclipse de Sol total. No todos los eclipses de Sol son totales. ¿Qué significa que es total? Que bueno, que en algún sector del mundo el Sol va a ser tapado, cubierto totalmente por la luna y el día se va a convertir en noche. Este eclipse, como en general los eclipses no es que son visibles los de Sol desde todos lados, sino que se pueden ver dependiendo del lugar donde estemos. Este particularmente va a ser visible desde algunos lugares de Estados Unidos y de México, pero eso no implica que, no importa dónde nos encontremos en el mundo, los efectos los vamos a sentir igual. Y ahora, el tema de que sea un eclipse de Sol lo hace un proceso necesario, pero muchísimo más brusco, porque los eclipses de Sol, ese momento en donde la luz de nuestra conciencia, el ego, el raciocinio, la mente pensante, es eclipsada, ocultada por completo por la luna, que representa nuestra oscuridad, representa nuestros mundos interiores, representa todo nuestro inconsciente. Recordemos, como venimos hablando en otros videos, que el tema del inconsciente representa de nuestra conciencia el 95% más o menos se calcula que es completamente inconsciente. El registro consciente que tenemos de nosotros mismos, de nuestra historia, de lo que sí, de lo que no, de cómo el mundo funciona, solamente representa un 5% en nuestras vidas. Y así vivimos, haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Cuanto menos conscientes somos de nuestro inconsciente, más nos autoboicoteamos o generamos circunstancias desafiantes o dolorosas en nuestra realidad. Ahora, cuando el Sol, que representa nuestra parte, la luz de nuestra conciencia, lo que vemos, es ocultado, eclipsado por la luna, significa que nuestro inconsciente cobra muchísima relevancia en nuestras vidas durante el tiempo en que el eclipse, el Sol siga eclipsado. Este relativamente va a ser un proceso corto porque en ese lugar donde se hace el eclipse, en este caso en el grado 19 de Aries, que moviliza, si bien moviliza la energía de Aries que se eclipsa a nivel colectivo y a nivel individual en todos nosotros, el grado 19 de Aries se ubica, activa, un área específica de nuestras cartas natales. Bueno, ese signo, Aries, y esa área movilizada, que luego lo vamos a ir viendo en la segunda parte del video, van a sentir una sensación de pérdida, de vacío muy brusca, porque los eclipses de Sol en el fondo son momentos de soltar algo que realmente tiene que irse de nuestras vidas por el motivo que sea, porque hay un aprendizaje que tenemos que hacer en torno al soltar y a la pérdida, pero obviamente a ninguno de nosotros nos provoca placer por lo general dejar ir algo a lo que estamos apegados consciente o inconscientemente. Incluso cuando eso que se va quizás ya había cumplido su ciclo, quizás era algo nocivo para nosotros, quizás era algo regresivo. Pero claro, los seres humanos, el ego sobre todo, se aferra a lo conocido, por más insatisfactorio que sea. Y esto es algo que hoy, depende obviamente del área movilizada en la carta natal de cada uno, esto es algo que se tiene que ir. Ahora, este proceso es un proceso de muerte, es un proceso de transmutación, es un proceso de transformarme a través de sentir el vacío y la pérdida. La energía Aries se eclipsa, la zona Aries de nuestra carta natal se eclipsa también y lo que vamos a tener que sostener es la angustia, la desesperación, la impotencia de encontrarnos con ese vacío, porque eso que se va, que obviamente hace espacio para algo nuevo que va a venir más adelante, en el momento en que nos toca soltar y habitar la pérdida, se siente extremadamente incómodo.
Entonces es un momento de entregarnos a la muerte del ego en algún aspecto, a la muerte de la conciencia, la identidad de quienes somos, a soltar algo que tiene que ver, quizás era algo que deseábamos, pero tal vez no es para nosotros o no va acorde al plan de nuestra alma. En el fondo lo que estamos haciendo mediante este proceso es espacio para conectar con nuestro deseo genuino. Pero claro, para conectar con lo genuino se tiene que ir lo que era un deseo apropiado de fuentes externas, un deseo que no era genuino. Esta luna nueva, que es eclipse, siembra como toda luna nueva una semilla. Lo que pasa que al ser eclipse, primero tengo que habitar la pérdida para luego poder hacer espacio a través de ese vacío para recibir todas las bendiciones que el universo tiene esperando para mí. Lo que pasa que si yo me resisto a este proceso, me enojo con la vida, me victimizo, no voy a estar justamente habitando el vacío y le voy a dificultar a la vida enormemente este proceso de darme lo que en el fondo tanto deseo y necesito. Este vacío lo vamos a sentir en general. Los eclipses de sol tienen diversas duraciones, porque en lugar de la carta natal que se eclipsa se produce una pérdida, una falta de sentido, una falta de un vacío muy grande. Esa sensación de pérdida y de que antes lo que me hacía sentido me deja de hacer sentido, que no sé lo que quiero, no sé qué es lo que deseo, ya no me conozco más, no sé quién soy. Ese vacío luego va a ser llenado por el primer planeta que transite sobre el punto del zodíaco que fue eclipsado. Este primer planeta va a ser Venus, que va a transitar creo que el 20-21 de abril. Venus, el planeta vincular, el dispositor del nodo sur, Venus, el planeta que acaba de ser un protagonista del eclipse de luna llena en Libra hace unos días atrás, porque dispone justamente al nodo sur, que para el momento del eclipse ya está en Aries. Bueno, este planeta va a llenar para el 20-21 de abril el vacío que generó este eclipse el 8 de abril. Interrumpo este video un segundito para invitarte a participar del curso de astrología para brillar nivel 1, en donde vamos a conocernos muy profundamente de la mano del lenguaje astrológico. Vamos a aprender a analizar nuestra carta natal, vamos a aprender lo que es un signo, un planeta, una casa, un aspecto, cuáles son los aprendizajes que nuestra carta natal trae para nosotros. Vamos a hablar del recorrido kármico de las almas, herramientas de autoindagación psicológica y un montón de recursos para llevar a la práctica nuestros aprendizajes de vida. Les dejo el link por aquí abajo, por aquí arriba, por aquí debajo. No interrumpo más, sigamos con el video del eclipse. Venus, entonces, regente de Libra, dispositora del nodo sur, planeta vincular, junto con Marte son los arquetipos complementarios. Venus es el deseo pasivo, Marte es el deseo activo, Marte rige a Aries, dispositor del nodo norte, ambos protagonistas de la temporada. Este vacío que se hace a nivel de la energía Aries de nuestra carta, que ahora vamos a ir viendo cómo lo podemos vivir, cómo lo podemos sentir, qué se va a manifestar en nuestras vidas habitando este vacío, sosteniendo la incomodidad, ¿no? Pero bueno, para el 20 de abril más o menos, Venus va a transitar por el grado 19 de Aries, que es el grado matemático donde se produjo el eclipse en primer lugar. Y Venus lo que va a invitarnos es a la unión del femenino y el masculino, a comprender que para equilibrar la energía femenina necesito respetar e integrar la energía masculina y viceversa. No existe que estar muy polarizado, por ejemplo, en la acción en el mundo, en ir hacia el afuera, que es masculino. Bueno, esa acción va a ser una acción incoherente en la medida en que yo no haga espacio para ir hacia adentro y habitar mis mundos interiores, que es lo que representa el femenino. Entonces, Venus, este proceso de pérdida y luego el tránsito de Venus por este punto del eclipse nos va a invitar a, con todos estos recursos que fuimos ganando, estos procesos de muerte y renacimiento que fuimos transitando, este proceso de encontrarnos con nuestra sombra a través de nuestras relaciones, que fue la propuesta del eclipse de luna llena en Libra. Bueno, hoy que estamos más maduros, con más recursos, que ya morimos y renacimos un par de veces, ahora se abre espacio
para encontrarnos con la acción gozosa en el mundo, gozar de lo que hacemos. Esa es la unión de Venus y Marte, esa es la unión de Libra y de Aries, ¿no? Que esa acción que hacemos en el mundo, que sea respetuosa de nuestro deseo genuino, pero también que sea respetuosa del deseo del otro y que sea una acción gozosa, el goce de ser quien soy, el goce de actuar en la vida independientemente de si resulta, si no resulta, si fracaso, si lo logro, el goce de actuar, de experimentarme en la realidad, de plasmar hacia la afuera evidencia de quién yo realmente soy por dentro, el goce de hacer espacio, de dar cabida, alinearme con mi deseo genuino. Esto del deseo genuino, que ahora lo vamos a elaborar un poquito más, parece algo tan simple, pero no tenemos ni idea de cuál es, de qué es lo que realmente deseamos, porque estamos tan condicionados por nuestras experiencias tempranas en la infancia, por la búsqueda del amor materno, a través de pedidos desplazados que le vamos haciendo a la pareja, al mundo, a las relaciones, etc. Estamos tan disociados, negamos hasta tal punto nuestras emociones, no sabemos escuchar a nuestro niño interior, no sabemos reconocernos en el espejo que las relaciones nos muestran y por lo tanto no tenemos ni idea de quiénes somos, qué queremos y cuál es nuestro genuino deseo en el mundo. Unas pistas relacionadas con el deseo genuino, muchas veces el miedo nos muestra, como nos da indicios de por dónde puede llegar a venir ese deseo, porque a veces hay cosas que me encantaría hacer pero que me dan mucho miedo y quizás freno mi acción justamente por ese miedo que siento, pero el miedo, hay un tipo de miedo que tiene que ver con un deseo al revés, tiene que ver con algo que deseo realmente desde mis entrañas, desde lo más esencial en mí, pero no me creo con derecho, no está acorde a las expectativas sociales, traiciona lealtades familiares y por lo tanto freno mi impulso, me da miedo actuar en el mundo alineado con esa pulsión visceral que me lleva a conectarme con lo que es realmente esencial en mí. Entonces, este va a ser un aprendizaje también de sentir el miedo, de escuchar el miedo y de darme cuenta de que me puede dar pistas con relación a lo que realmente deseo manifestar en el mundo, cómo deseo expresarme. Y Venus también nos va a invitar, una vez que llene ese punto con mucha más conciencia y con mucha más madurez, ese punto de vacío, nos va a invitar a reconectar o a reconocer el valor de la individualidad, el valor de mostrarme tal cual soy, el valor de considerarme un individuo por derecho propio, que todos tenemos derecho a manifestarnos en el mundo, que todos tenemos derecho a vivir, derecho a ser individuos separados de nuestros entornos de pertenencia. ¿Por qué aclaro esto? Porque Aries viene de Piscis y Piscis es la simbiosis. La primera de las simbiosis, en la que todos fuimos recibidos en este mundo, es la simbiosis con mamá, la simbiosis con las emociones de mamá, con la sombra de mamá, con el deseo de mamá. Y luego, por supuesto, también con todo ese medio ambiente emocional de nuestra infancia temprana. Lo que pasa es que en la medida, o sea, sin autoconocimiento, si nosotros no hacemos el trabajo de ir hacia adentro, luego salimos a la vida de adultos completamente hipnotizados y condicionados por todo eso que absorbimos cuando fuimos pequeñitos. Justamente este es el motivo por el cual no tenemos ni idea de quiénes somos, no tenemos ni idea de qué es lo que realmente queremos en la vida. Y para poder diferenciarme de esa simbiosis, salirme y reconocerme como individuo por derecho propio, un individuo que quizás puede valorar cosas diferentes diferentes con relación a su propia familia, un individuo que se puede dar permiso de transitar caminos que su familia no transitó, de realizarse de forma diferente, de valorar cosas diferentes, de actuar y de expresarse en el mundo de forma diferente. Para todo esto se necesita mucho coraje, valentía y una buena dosis de sana agresividad. Porque si yo bloqueo, ¿no? Como sociedad, nosotros no tenemos ejemplos constructivos de cómo vivir sanamente la agresividad. Lo que vemos es o las explosiones de agresividad que se transforman en violencia,
que habla de una inmadurez emocional tremenda, ¿no? Obviamente expresar la agresividad de esta manera. O lo que tenemos es personas que neutralizan su agresividad, personas que dicen que sí cuando quieren decir que no, que son en extremo complacientes, que se sobreadaptan a los demás y que no pueden autoafirmarse, que no pueden ser asertivas, que no pueden ni siquiera desear algo diferente de lo que desea su pareja o lo que desea su mamá o su papá, por ejemplo, incluso siendo adultos, ¿eh? Entonces, el valor de la agresividad para diferenciarnos, eso es lo que Venus nos va a mostrar como recurso. Y de que muchas veces para generar vínculos más recíprocos, más sanos, necesito ser sanamente asertivo y ser sanamente agresivo, porque a veces una buena dosis de agresividad en la medida justa, en la dosis adecuada, es lo que me va a evitar que pequeños problemas luego se transformen en problemas mucho más grandes. Entonces, este vacío que vamos a habitar, que no va a ser por mucho tiempo, hay eclipses de sol a veces que duran muchos meses ese vacío. Bueno, acá se va a llenar de forma rápida. Que, ahora que lo estoy diciendo, me voy dando cuenta que todo en el universo es sincrónico y estamos hablando de Aries, el signo más rápido y más veloz de todos. Entonces, el proceso que nos va a invitar el cielo, evidentemente, es un proceso acelerado, pero está muy bien porque con eso tiene que ver justamente la energía ariana. Entonces, vamos a ver un poco, les propongo, de qué se trata la energía de Aries, que es justamente el arquetipo que se va a estar eclipsando en nuestras vidas. Aries es un elemento, es un signo, perdón, de elemento fuego. Es el signo más fuego de todos, el primero, cardinal, con energía de inicios, de nuevos comienzos, la energía de la autoafirmación, de la asertividad, la energía que nos moviliza para decir, a ver, ok, reconozco el deseo de los demás, ok, registro, pero ¿cuál es mi propio deseo? ¿Cuál es mi voluntad personal? ¿Qué terreno quiero conquistar en mi vida? Y esas conquistas pueden ser de diversa índole. Quizás tengo ganas de conquistar mi mundo interior, tengo ganas de conquistar mi material inconsciente, quizás tengo ganas de conquistar un logro profesional, vocacional. Para cada cual puede ser algo distinto. Pero mediante el impulso y el coraje y la valentía para salirme de ese espacio conocido, para expresar mi voluntad en el mundo, incluso corriendo el riesgo de que las cosas no me salgan, entre comillas, bien. Porque en el fondo Aries nos invita a movernos para descubrirnos y al guerrero interior demasiado no le interesa el fracaso. Obviamente, si busca conquista, le encanta conquistar, pero el guerrero sabe que algunas batallas, entre comillas, se ganan y otras se pierden. Y no por eso se va a acobardar y dejar de salir a la vida. Porque el guerrero sabe que el fracaso de hoy es el triunfo del mañana. Es simplemente sabiduría que vamos ganando a través del camino al éxito. De hecho, esta es exactamente una de las propuestas del eclipse, que tiene un poder de manifestación tremendo, no solo porque es una luna nueva en el primer signo del zodíaco, con eclipse total, sino porque Marte, dispositor del nodo norte, regente de este eclipse, está conjunto a Saturno en Piscis. Y Saturno y Marte, que al principio depende con qué nivel de conciencia lo vivamos, ¿no? Se puede sentir como una energía en verdad muy incómoda, una energía de limitación, de que mi guerrero quiere actuar y se le presentan obstáculos y limitaciones y me siento muy frustrado, muy impotente. Y es verdad, mucho de eso puede ser que estemos viviendo los días cercanos al eclipse durante toda la temporada, pero, porque a través de sostener esa impotencia y esa incomodidad vamos a hacer espacio para reconectar con el genuino deseo. Porque la idea no es actuar y movernos por cualquier cosa, hay que saber elegir las batallas. Y en el fondo, Marte, cuando utiliza a Saturno como su amigo en lugar de su enemigo, se empodera. Marte quiere moverse, quiere actuar, quiere conquistar y Saturno le da la fortaleza, le da la constancia, la perseverancia. ¿Para qué? Para actuar por lo que quiere, pero sostener el impulso hasta haber materializado el deseo. Porque si no, toda la carta natal y todas las energías del zodíaco siempre se tratan de integración. Entonces, integrar el aspecto Aries, integrar el aspecto Marte de nuestra carta natal
con el personaje Saturno implica que nos movemos por lo que queremos, pero que no tiramos la toalla ante el primer obstáculo o el primer desafío, porque somos realistas, porque sabemos que el proceso de manifestación en esta vida lleva tiempo, porque desde ese realismo y desde esa sabiduría interior, anclada en la conciencia de unidad, Saturno y Marte están en Piscis, nosotros sabemos en nuestro interior que el fracaso no existe, que el universo no se equivoca, que siempre estamos donde tenemos que estar, que algo que quizás hoy se puede sentir como una pérdida para el ego, para nuestra alma puede ser una enorme ganancia en su proceso de autodescubrimiento. Entonces, Marte-Saturno son dos energías que si las sabemos integrar y si sostenemos la frustración y la incomodidad, son súper poderosas para manifestar nuestro deseo en el mundo. Porque lo vamos a sostener hasta verlo materializado, porque somos realistas, sabemos que el proceso de manifestación en este mundo dual no es mágico, lleva tiempo, no es culpa de nadie, simplemente son las reglas de la dualidad y está bien. Por algo nuestras almas eligieron encarnar en este mundo dual. Podríamos haber elegido encarnar en otro, donde la manifestación fuese más rápida, menos laboriosa, ¿no? Evidentemente, algo estamos aprendiendo a través de estos procesos. Ahora bien, nosotros tenemos que entender, más allá del gran potencial de esta siembra de luna nueva que es eclipse, que antes de poder visualizar los frutos, digamos, la parte bonita de la siembra, tenemos que habitar la muerte, la impotencia, el desempoderamiento. O sea, se va a estar eclipsando la energía de Aries. Cuando la energía de Aries se eclipsa, podemos sentirnos... Fíjense, yo les voy a mostrar acá una carta. Esta carta en realidad es del Kybalión, es de la conjunción Marte con Saturno. Es un poquito la sensación que vamos a estar viviendo en estos días que tiene que ver con eso que yo recién les contaba. Esto es lo que vamos a estar sintiendo. El guerrero quiere su espada para salir a conquistar y sentimos que la vida nos detiene la espada, que la vida me bloquea el impulso. ¿Y eso qué nos da? Nos hace sentir impotentes, nos hace sentir frustrados, nos podemos estar enojando un montón. Nos podemos enojar además porque, fíjense esta carta. Esta es la carta de Marte en Piscis. Marte, guerrero interior, regente de Aries, está en Piscis. Fíjense que representa simbólicamente esta carta la muerte del guerrero egoico, la muerte de las identificaciones extremadamente yoicas, egoicas. ¿Por qué? Y acá vemos perfectamente, fíjense, el señorcito este que está tirado en el piso, que está evidentemente muerto, algo que es una muerte para nuestro ego puede representar ganancia para el alma. El alma se eleva, el deseo del alma se expresa a través de esta muerte que estamos viviendo. Lo que pasa es que duele. Lo que pasa es que la pérdida la sentimos. Lo que pasa es que vamos a sentir miedo, vamos a sentir que algo que deseamos mucho, que queremos mucho, probablemente se nos escapa, se nos escurre entre los dedos de las manos. Una gran sensación de muerte, de pérdida, incomodidad, impotencia. Dependiendo, por supuesto, de la carta natal de cada uno, será el área a través del cual puede venir esta experiencia de pérdida. Y obviamente, si tenemos planetas o el ascendente en el eje Aries-Libra, lo vamos a sentir muchísimo más. Y cuanto más cerca estén esos planetas o el ascendente del grado 19 de Aries o del grado 19 de Libra, más fuerte va a ser la sensación de pérdida relacionada con ese planeta que se eclipsa. Recuerden que tienen subido un video específico del efecto de los eclipses cuando toca planetas natales. Así que eso no lo voy a explicar aquí. Voy a dejar el enlace por arriba, por abajo, en algún lado. Fíjense que va a salir y les recomiendo que si tienen planetas en Aries Libra vayan a ver ese video. Entonces, lo que se va a estar apagando estos días es esa voluntad demasiado yoica que no considera al otro, pero claro, es más sutil a veces de lo que lo pensamos, ¿no? Porque nosotros podemos pensar, no, yo soy súper generosa, yo considero todo el tiempo a los demás, siempre digo que sí, incluso cuando estoy cansada y no tengo ganas, siempre estoy predispuesta a ayudar a los demás, entonces yo sí que doy prioridad al deseo del otro. Bien,
Siempre que hay una polarización de la energía, sea que estemos polarizados demasiado en Libra, que estamos hablando de priorizar al otro por sobre el deseo nuestro, o si estamos polarizados en Aries, donde es todo para nosotros y no registramos el deseo de los demás, cualquier polarización nos habla de un desequilibrio interno que va a terminar generando mucho sufrimiento, dolor, insatisfacciones para nosotros y para nuestras relaciones en general. Entonces, acá el eclipse nos va a pedir que nos dejemos de contar historias. Mercurio, planeta de la mente, el entendimiento, la comprensión, se eclipsa junto con el Sol. Y Mercurio encima está retrogradando, con lo cual está dispuesto a mirar hacia adentro. Y lo que se va a eclipsar, lo que se va a vaciar, y también vamos a vivir una pérdida, es con relación a esa historia que nos contamos para engañarnos a nosotros mismos y seguir haciendo cosas que en el fondo nos alejan de nuestros aprendizajes evolutivos. Traducción de todo esto para pasarlo al español. Muchas veces yo puedo decir, no, yo soy súper generosa, siempre veo al otro, por lo tanto, en realidad yo no estoy en una polaridad yoica. Esa es una mentira que nos contamos. ¿Por qué es una mentira? Porque nosotros sabemos que para integrar Aries necesitamos integrar Libra. Y lo mismo para integrar Libra, necesito integrar Aries. Si estoy polarizada en cualquiera de estas dos polaridades, estas dos versiones, significa que estoy en un desequilibrio interno, que se va a manifestar a través de mis situaciones externas. Entonces, cuando yo estoy polarizada en un egoísmo inverso, que es algo que este eclipse nos va a invitar a observar y que de hecho está muy bien explicado en el taller de eclipses en Aries Libra, disponible en mi sitio web, pregrabado. Van al link aquí debajo, por aquí arriba, no sé dónde lo voy a dejar, y lo pueden adquirir y ver de forma inmediata. Se lo súper recomiendo para acompañar este proceso. Bueno, entre varias de las cuestiones que trabajamos en ese taller, trabajamos la diferencia entre el egoísmo directo y el egoísmo inverso. El directo es el que todos conocemos, todo para mí, nada para los demás. Pero el egoísmo inverso también es egoísmo y también es una polarización yoica, aunque yo me quiera contar la historia de que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque cuando yo le doy todo a los demás en detrimento de mi propia necesidad, de mi propio deseo, no lo hago porque soy buena, lo hago porque inconscientemente desde muy pequeñita fui entendiendo que la mejor forma de conseguir lo que quiero, que puede ser la mirada del otro, la atención, el amor, el reconocimiento, vaya a saber lo que busco, esa forma de conseguir lo que quiero tiene que ver con priorizar el deseo del otro y postergar el propio. Entonces no lo hago porque soy buena, yo también soy egoísta, porque yo también en mi actuar estoy persiguiendo inconscientemente la satisfacción de mi propia necesidad yoica que, by the way, por lo general tiene que ver con necesidades insatisfechas de la infancia, así que tampoco es una necesidad genuina del adulto en mí, sino que es un grito desesperado de mi niño interior herido que todavía no hice el trabajo de sanar esas heridas y por lo tanto grita desesperadamente para llenar esos vacíos. Eso es lo que nos va a invitar a limpiar este eclipse. ¿Por qué? Porque me tengo que conectar con el deseo genuino y cuando yo sé lo que quiero, cuando yo estoy anclada en mi deseo esencial, ya no siento necesidad ya no vivo estos desequilibrios en las relaciones, ya no siento necesidad de buscar esa satisfacción a través de actitudes manipulativas como ser extremadamente complaciente con el otro para controlar su respuesta emocional y que me ame. No, me doy el permiso de decir lo que pienso, de ser tal cual soy, de actuar en función de lo que quiero y hago espacio para que el resto de las personas de mi vida hagan lo mismo también. Porque al final el egoísta no es la persona que vive su vida. El egoísta es la persona que pretende vivir la vida de los demás o que pretende que los demás actúen como ella quiere o necesita que actúen. Entonces, esto es lo que tenemos que ver y tenemos que visualizar de qué manera está operando en nuestra vida. Y si no nos damos cuenta, quizás, o no hacemos un trabajo introspectivo, es posible que la vida nos sacuda a través de alguna relación que nos muestre a dónde está nuestro desequilibrio. Y la idea es que todo esto tiene que ver con una muerte del ego, con una pérdida
de alguna cualidad con la que estábamos identificados. Por ejemplo, el ego se identifica con ciertas actitudes y las actitudes opuestas complementarias las envía a la sombra. Si yo, por ejemplo, pienso que soy una persona responsable, independiente o que soy generosa, las cualidades complementarias automáticamente desde muy pequeña voy a aprender a enviarlas a la sombra porque no las reconozco en mí. Eso no significa que no estén presentes. Como dijimos recién, nos dimos cuenta, recién con el ejemplo, que la persona extremadamente generosa también es egoísta, solamente que no lo puede reconocer porque su propio egoísmo está en su sombra. Eso pasa también con el soy responsable. La irresponsabilidad está en sombra. Soy independiente. ¿Y qué es lo que queda en sombra? La dependencia, la codependencia, cómo yo a través de ciertas actitudes quizás genero dependencia en los demás. Yo resuelvo todo, pero entonces busco que los demás dependan de mí, generar necesidad en el otro porque eso me da alguna sensación quizás de seguridad emocional. Todas estas etiquetas nos las fuimos poniendo desde edades muy tempranas y nosotros creemos que somos esas cosas, pero somos mucho más que eso. Por ejemplo, ¿cómo vamos poniendo estas etiquetas? Todo este personaje que construimos es en modo supervivencia y tiene que ver con una necesidad de supervivencia, porque Aries es eso, ¿no? Es sobrevivir como sea, haciendo lo que sea, porque necesito vivir. Cuando somos pequeñitos y vivimos dolores en la infancia, que a todos nos tocó vivir ciertas heridas, porque mamá y papá eran de carne y hueso, bueno, a ese dolor de nuestra infancia fuimos sobreviviendo generando un personaje. Después nos identificamos con ese personaje, que es lo que pensamos que somos, pero este eclipse nos va a mostrar, nos guste o no nos guste, que somos mucho más que eso. Entonces, ¿cómo generamos estas etiquetas? Por ejemplo, mamá, imagínense, empieza a decir desde muy pequeñita, desde que yo soy muy chiquitita, empieza a decir, no, que mi hija es súper responsable, súper independiente. Claro, la nena va escuchando que mamá celebra estas cualidades, celebra estas características. Entonces la nena va entendiendo que para recibir el amor de mamá, tiene que ser responsable y ser independiente. Luego esa niña se va a convertir en una mujer adulta y se va a polarizar en las cualidades de responsabilidad e independencia y el resto va a quedar a la sombra. El gran problema de esto, y esto nos quedó claro con el eclipse de luna llena en Libra, y de hecho para comprender estos procesos está el taller de sombra, proyección y espejos en el sitio web, si quieren profundizar un poco en esto. La vida no nos va a permitir que nos escapemos demasiado tiempo. La vida siempre nos va a mostrar a través de los espejos de nuestras relaciones qué es lo que tenemos nosotros y no estamos pudiendo reconocer a nivel consciente. Entonces, si yo me polarizo en actitudes extremadamente independientes y responsables y yo puedo todo sola, lo más probable es que me llegue una pareja, por ejemplo, que sea en extremo dependiente, que necesite de mí, que no resuelva nada, entonces yo voy a tener que resolver por él o por ella. Y yo me voy a quejar de mi pareja, pero en el fondo me voy a sentir atraído o atraída porque así funciona la ley del espejo. Me siento inconscientemente atraído hacia aquellas cualidades que yo también tengo, pero que no me permito expresar porque están en sombra. De alguna manera, para yo poder equilibrarme, y de esto se trata de integrar el eje Aries-Libra, implica resignificar mi identidad Aries a través de reconocerme en el espejo que mis relaciones me muestran, Libra. En este ejemplo, si yo soy muy responsable y atraigo una persona muy dependiente, en algún punto yo tengo que ampliar mi registro consciente de quién soy e incorporar, darme el permiso, de incorporar en la dosis justa, en la medida adecuada, a mi conciencia de quién yo soy, esas cualidades que mi pareja me muestra. Entonces, yo que soy hiperresponsable, para equilibrarme y dejar de vivir tanto conflicto interno, necesito en la dosis justa, en la medida adecuada, darme el permiso de a veces ser un poquito más dependiente, que no está tan mal necesitar al otro. Entonces, que a veces yo tengo el permiso de pedir ayuda, de apoyarme en los demás
Y está muy bien también porque siempre el aprendizaje se encuentra en el camino del medio. Cuando hay polarización, hay identidad en extremo yoica, no importa para dónde estemos polarizados. Y ahí es donde la vida no nos deja escaparnos, porque siempre nos va a mostrar nuestros desequilibrios internos a través de las situaciones y de las relaciones de nuestras vidas. Lo que podemos estar sintiendo muy fuertemente, no solo el día del eclipse, ¿no? O sea, los eclipses son procesos durante toda la temporada de eclipses que termina en mayo con la luna nueva en Tauro. Podemos estar sintiendo un montón de cosas, ira, impotencia, frustración, nos podemos sentir cobardes, que no tenemos lo que se necesita para avanzar en el sentido que queremos avanzar en nuestras vidas. Podemos estar sintiendo que no sabemos lo que queremos. De hecho, yo que tengo ascendente y luna en Aries, acabo de pasar unos días que se lo contaba de hecho a mi terapeuta, ¿no? Esto de, acabo de pasar unos días que no sé qué quiero. Porque eso es justamente la incomodidad que tenemos que habitar. Tenemos que habitar esta sensación de este vacío también a nivel vincular, porque Aries se complementa con Libra. Esta sensación a veces de que no puedo autoafirmarme. Por más que quiero, no me animo a decir que no cuando quiero decir que no. En esa medida me siento un cobarde. En esa medida me empiezo a frustrar internamente. Puedo incluso sentirme atacado por el entorno y aumentar mis defensas para esconder mi propia vulnerabilidad. Puede ser, de hecho, que con todo esto que se movilice a nivel interior, nos vamos enojando muchísimo con el afuera, con los demás. ¿Por qué? Porque en el fondo con quienes estamos enojados es con nosotros mismos. Nos enojamos porque de repente estamos abriendo a los ojos a una identidad que creíamos que no era nuestra, que era ajena a aspectos que veíamos en los demás, pero que no reconocíamos en nosotros mismos. Y eso duele, porque cuando yo estoy identificada con que soy súper generosa, pero empiezo a encontrarme con mi propio egoísmo y la vida no me permite escapar, muero a la conciencia de quién era. Obviamente, este vacío, esta incomodidad, me va a dar paso a una extrema sensación de libertad, de que se siente correcta esta nueva identidad que se está gestando. Pero primero, por supuesto, hay que habitar el vacío y la impotencia y la frustración. Hay que habitar los conflictos que se nos pueden llegar a presentar. Entonces, es muy posible que proyectemos ese enojo afuera. ¿Por qué? Porque proyectarlo es más fácil. Enojarme con el otro desde la victimización, desde que la culpa es del otro y yo no puedo realizarme porque el otro no sé qué, es mucho más fácil que darme cuenta que la única responsable de mi vida soy yo, tanto de lo que me gusta como de lo que no me gusta. Ahora, Marte está conjunto a Saturno en Piscis, conciencia de unidad, entender que estamos todos unidos y conectados, que algo que sucede aquí tiene efectos aquí, aunque yo con la mente lógica no lo pueda comprender. Entonces, hay que entender que nuestros conflictos internos, que pensamos que quedan adentro y que nadie los ve, generan un sinfín de manifestaciones externas, de las cuales después nos quejamos. Ahora, estando Saturno en Piscis con Marte, nos dice que es momento de tomar responsabilidad con relación a nuestras vidas, pero también que la siembra que estemos haciendo puede ser extremadamente expansiva para nuestra realidad. Ahora, vamos a tener que sí estar muy presentes y muy conscientes para abrazar a nuestro niño interior herido, que puede que haga muchos berrinches durante estos días y que esté extremadamente reactivo a nivel emocional. El niño que cuando siente que la vida le saca ese apego, le saca eso que piensa que quiere, porque en realidad no sabemos qué es lo que queremos, hace un berrinche enorme. Bueno, es la parte de abrazar mis propias heridas, sin juzgarlas, habitar el enojo, habitar la ira, dejar que se expresen, que la energía de la emoción surja hasta su pico para después poder transmutarla, soltarla, entregarla al universo para que me la transmute por paz. Tienen dentro de una lista de reproducción en el canal que se llama Recursos de Gestión Emocional, tienen un video para transmutar emociones. Se los recomiendo si se encuentran tomados por alguna emoción. Entonces, a modo de resumen, ¿qué nos propone este eclipse de Sol en Aries?
nuevos comienzos, con iniciativa, con valentía, búsqueda de nuestros propios objetivos. Claro, para saber cuál es mi objetivo genuino tengo que atravesar primero la muerte de la cual estamos hablando. Y lo que nos va a surgir con mucha fuerza es probablemente unas ganas enormes de sernos fieles a nosotros mismos. Pero ¿cómo me puedo ser realmente fiel? Y bueno, tengo que salirme de esas identidades que no son propias, de esas simbiosis, por ejemplo, con la familia de origen. Tengo que soltar cualquier sentido o expectativa externa que no sea coherente con mi realidad interior y tengo que hacer un esfuerzo consciente por conectar con mi propio deseo. Y no solo conectar con el deseo, tomar acción para materializarlo, corriendo el riesgo de equivocarme, que la vida nos está dando licencia para equivocarnos en este momento. Y que al final igualmente el error no existe y en el fondo todos lo sabemos. Entonces, es tiempo de transmutar la identidad, quién soy, a dónde llevo mi vida, para qué hago lo que hago, para qué, ¿no? Y van a surgir enormes oportunidades de autorrealización, oportunidades para autoafirmarnos en cierta área de la vida. Hay que ver qué parte moviliza el eclipse, explorar nuevos territorios. Y este no es el primer eclipse de Sol en Aries que estamos viviendo en este proceso actual, en este proceso kármico. Tuvimos un eclipse de Sol en Aries en abril del 2023. De hecho, les recomiendo que vayan a mi canal a mirar ese eclipse y que también hagan memoria a ver qué era lo que se estaba removiendo en sus vidas un año atrás. Porque en ese momento, que también fue un eclipse de Sol, fue un eclipse de luna nueva, se sembró una semilla de un trabajo muy profundo relacionado con varias de estas cuestiones que estamos hablando, con la energía de Aries. Y entonces lo que se está movilizando hoy con este eclipse es un proceso que se empezó a gestar hace un año atrás. Entonces, ¿qué estaba pasando en nuestras vidas en ese momento? Es momento de preguntarnos mirando nuestra situación actual y de preguntarnos mirando la situación que teníamos el año pasado. Porque es un poco lo mismo, solamente que hoy la vida nos pide un nivel más de conciencia. ¿Por qué? Porque estamos más maduros, más conscientes, contamos con más recursos, llevamos un año transitando el aprendizaje kármico del eje Aries-Libra. Entonces la vida nos pide más conciencia y más responsabilidad. Entonces, tanto en ese momento como ahora, ¿cuáles son las batallas que necesitamos afrontar? ¿Dónde tengo que animarme a decir que no si quiero decir que no? ¿Dónde tengo que poner un límite? ¿Dónde tengo que animarme a correr un riesgo o a tener una conversación difícil que tanto miedo me da pero que tan necesaria es? ¿Dónde? ¿Dónde necesito ser más asertiva o asertivo para poder realmente tener vínculos más genuinos y para poder evitar quedar atrapada en conflictos o luchas inútiles que escalan demasiado porque no supe poner límites a tiempo, porque no supe autoafirmarme a tiempo? ¿Qué es lo que realmente deseo más allá del deber ser? ¿Quién realmente yo soy? ¿Para qué? ¿Para qué me muevo? ¿Qué es lo que quiero manifestar en mi vida? Todas estas preguntas, probablemente si miramos hacia atrás vemos que algo relacionado con todo esto se empezó a gestar, pero que hoy lo comprendemos mucho mejor. Como les contaba, tenemos a Marte, dispositor del nodo norte, conjunto a Saturno en Piscis. Entonces, si bien podemos sentirnos muy frustrados, así como esta carta que les mostré hace un ratito, el guerrero no puede sacar su espada de la piedra, la vida no frena el impulso y el deseo, no va a ser siempre así. Es un tiempito que tenemos que sostener la incomodidad. Y vamos a ver que las cosas, en la medida en que seamos valientes, van a fluir muchísimo más. Pero también tenemos que ser valientes para evitar el vacío, que, señoras y señores, ese es el mayor miedo inconsciente de todos los seres humanos, el vacío. Entonces, acá también Marte conjunto a Saturno, como un poco les mencioné antes, es un aprendizaje de asumir la responsabilidad con relación a las circunstancias de mi vida. Entonces, por ejemplo, si durante la temporada de eclipses, ¿qué es lo que pasa? Que podemos vivir alguna pérdida asociada con algo que deseábamos o que queríamos mucho, ¿no? Que nos va a invitar a mirar hacia adentro. Vamos a ver unos ejemplos para llevarlo a terreno más concreto, ¿no? Imagínense que deseo mucho un ascenso en el trabajo, lo deseo, parece que me lo van a dar,
viene el eclipse y resulta que se lo dan a otra persona y a mí no me ascienden. Y claro que vivo impotencia, frustración, ira, ¿no? Claro, es momento de habitar todas esas emociones, pero también hacer espacio para tomar conciencia de que quizás mi alma quiere vivir esta sensación de pérdida, que quizás mi alma necesita vivir esta frustración para tal vez en el futuro, no sabemos, alinearse con una vocación que le haga más sentido o con un trabajo que esté más acorde a las necesidades genuinas de mi alma, por ejemplo. Quizás termina una relación, claro, yo a nivel consciente digo, no, yo no quería terminar la relación, yo quería tener un vínculo de este tipo con esta persona, pero de repente mi pareja me deja. Y acá lo que tenemos que hacer espacio para darnos cuenta es que nada sucede afuera, no puede sucedernos nada a que nosotros en algún nivel probablemente inconsciente no hayamos querido. Nosotros todo el tiempo estamos enviando señales al universo. Todo el tiempo estamos pidiéndole cosas al universo, solamente que la mayoría de las veces no tenemos ni idea de lo que estamos pidiendo. Entonces yo a nivel consciente quería estar en la relación, pero a nivel inconsciente lo más probable es que una partecita mía sí que estaba buscando que ese vínculo se terminara. Bueno, quizás porque había desbalance, falta de reciprocidad en la relación, quizás porque me sentía incomprendida, quizás porque vaya a saber por qué. Pero una partecita mía quería que la relación se termine. De lo contrario, conciencia unidad, jamás hubiese terminado esa relación. Entonces, siempre hay que mirar todo lo que sucede en el afuera como que nos trae información con relación a nosotros mismos. Justamente esto tiene que ver, o sea, no puede sucedernos nada que en algún nivel no hayamos pedido a la realidad. ¿Cuándo yo pude pedir que me echaran de mi trabajo? Bueno, en algún nivel quizás hacía tiempo que querías dejar esa posición laboral y no te estabas animando y estabas eclipsando tu deseo para adaptarte a un entorno laboral que no era para vos. Entonces la vida me va a empujar para que corra riesgos y me anime a autoafirmarme y expresarme fuera de los horizontes conocidos. Y lo que hoy parece una pérdida enorme, quizás el día de mañana, cuando miro hacia atrás, hasta lo puedo agradecer porque me ayudó a llegar a donde hoy me encuentro, a donde me voy a encontrar en un futuro. Claro que para todo esto vamos a tener que soltar viejas historias. Mercurio retro, eclipsado, lo mencionamos recién, un vacío en torno a las historias que nos contamos. ¿Para qué nos contamos historias? Y bueno, para mentirnos a nosotros mismos, para seguir justificando permanecer en situaciones que no son acorde a lo que realmente deseamos, pero nos contamos historias para seguir quedándonos ahí. De esa forma no corremos el riesgo de salir a vivir lo que evidentemente queríamos vivir. Nos quedamos en el espacio conocido. Pero no solamente eso. Como les dije al principio del video, este eclipse es fuertísimo porque además se está dando en conjunción partilísima a Quirón en Aries. Quirón es el dolor, Quirón es la herida, el dolor más crudo, más visceral, el dolor de estar encarnados en este mundo, el dolor de creernos separados de la fuente. El dolor de sentirnos separados de mamá cuando fuimos bebitos, obviamente que es un dolor extremadamente inconsciente, pero es una herida que hasta que no la vemos a la cara, nos domina desde nuestro inconsciente sin que nos demos cuenta. Entonces, este eclipse inicia un proceso de sanación muy profundo que hoy se gesta, pero no sabemos hasta dónde nos va a llevar, no tenemos ni idea. Nos propone sanar a través del dolor. Si seguimos queriendo escapar al dolor, bueno, mucho no vamos a sanar, porque al final no podemos sanar lo que no nos permitimos sentir y no podemos sentir lo que no nos animamos a traer a nuestro consciente. Ahora, lo que la vida nos puede también empujar durante estos días, ¿no? Es que quizás vivamos algún tipo de pérdida relacionada con aquellos refugios a donde habitualmente recurríamos, ¿no? Y refugios, placebos para no sentir el dolor. ¿Con qué placebo adormezco el dolor? ¿Con qué placebo me evado? Bueno,
como es momento de encarar este proceso de sanación, es posible que la vida me quite, me arranque ese placebo. ¿Para qué? Para que entonces no tenga excusas, para que entonces me tenga que enfrentar con lo que más me duele. Del proceso de Quirón en Aries, conjunto al nodo norte, este proceso que inició hace unos meses atrás, febrero, marzo, estuvo muy activo y que encuentra su punto clímax con este eclipse, es tan importante el proceso y tan movilizante a nivel interior, sobre todo para quienes buscamos una trascendencia espiritual, ¿no? Quienes estamos en este camino de recuperar la conciencia de quienes somos, la conciencia unidad. Hice una clase específica en su momento que está subida a YouTube de casi 2 horas con los efectos además casa por casa, ¿no? De esta herida que nos vamos a estar encontrando. Básicamente se va a activar la herida más profunda de todas, que es la herida de la separación, pero también se nos va a activar la herida quironiana natal en función de cómo está Quirón en nuestra carta natal. Tienen 2 videos que están subidos al canal. Uno que es la clase de Quirón, de esta herida quironiana, el proceso, el portal de sanación activo que encuentra su pico con este eclipse, les voy a dejar el link. Y otra clase que es el aprendizaje y el dolor y la herida quironiana y los dones por signo, casa y aspecto. Porque también hay que ir a ver a nuestra propia carta natal, a ver cómo está Quirón. Porque la oportunidad de sanar es a nivel de Quirón en general. Se puede estar activando esa herida también para poder sanarla. ¿Por qué? Bueno, porque Quirón nos conecta con la herida de separación y para cada uno de nosotros hay distintos estímulos que nos hacen sentir profundamente separados. Hay que ir a verlo a la carta. Bien, bueno, duración del eclipse ya les dije. Creo que les acabo de mencionar casi todo lo que escribí. Siempre se me pierde algo, pero bueno, llevo cuánto tiempo ya hablando, así que me parece que vamos a dejar la parte general hasta aquí. Y vamos a hacer ahora, como hacemos siempre, el repaso casa por casa de los efectos de este eclipse en función del signo ascendente. Les voy a dejar una capsulita que voy a insertar probablemente aquí en 2 minutos en el video, enseñándoles a calcular su carta natal y a ubicar el grado 19 de Aries en su carta para ver cuál es la porción de torta, la casa, el área de la vida, movilizada, eclipsada por este eclipse solar. Si no tienen ganas de ir a mirar su carta natal, si no saben, si no pueden, etcétera, no pasa nada. Vamos a hacer luego de esa cápsula un repaso casa por casa, pero yo les voy a dar como referencia el signo ascendente. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, coincide esa referencia. No siempre, por eso hay que ir a ver el área particular, la carta natal particular. Muy bien, dicho esto, pasemos a la capsulita. Vamos a ver ahora cómo calcular la carta natal en astro.com y cómo ubicar el grado 19 de Aries, que es el que se va a estar eclipsando este 8 de abril del 2024. Entonces, primero vamos a ir a buscar el idioma español, luego vamos a cliquear aquí en las 3 rayitas, vamos a ver horóscopos gratuitos, dibujos, cálculos y datos, extensa selección de cartas y aquí nos va a pedir que ingresemos los datos de nacimiento, fecha, hora y lugar exacto de nacimiento. Como verán, yo ya los tengo ingresados, ¿sí? Luego, a mí me gusta elegir acá, en estilo de diseño, el que viene por defecto es este, el segundo, pero a mí me gusta poner el primero porque es el que siento que es más amigable a la vista. Y luego ponemos mostrar la carta. Yo ya tengo algunas calculadas de prueba para que podamos ubicar el grado del eclipse. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicar el símbolo de Aries en la carta natal, que se representa con este dibujito, ¿sí? Lo voy a agrandar acá para que se pueda ver un poquito mejor. Entonces, una vez que tenemos ubicado el signo de Aries, vamos a tener que contar 19 rayitas, es decir, 19 grados, en sentido contrario al de las agujas del reloj. Entonces, este es el grado 0 de Aries. Vamos a contar, aquí tenemos 10, aquí tenemos 20, o sea que esta rayita que está por aquí, esta pequeñita, representa el grado del eclipse, el grado 19 de Aries. Una vez que tenemos ubicado el grado, vamos a revisar cuál es el área de la vida, la porción de torta que está movilizada por este eclipse. En este caso, lo que se activa es la casa 6. Entonces, lo que sabemos es que para esta persona que tiene ascendente en Escorpio, se va a estar eclipsando la casa 6.
Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver por aquí. ¿Dónde tenemos Aries? Lo tenemos por aquí, en la casa. Vamos a agrandar. Si bien Aries, si bien esta persona, fíjense, esto era lo que yo les decía antes, esta persona tiene ascendente en Piscis y en teoría, si ustedes ven la referencia que yo doy por ascendentes, el eclipse debiera caerle, digamos, en la casa 2, si utilizáramos la referencia que yo doy por ascendente. Sin embargo, si nosotros buscamos el grado 19 de Aries, volvemos a hacer lo mismo. Ubicamos el grado 0 de Aries, recuerden, contamos rayitas en sentido contrario al de las agujas del reloj. Acá tenemos el grado 0, tenemos 10, tenemos 20, o sea que el grado 19 está por aquí. Y como vemos, no está en la casa 2, que sería lo que en teoría, según la referencia que yo les doy, debiera suceder, sino que este está en la casa 1. Esto pasa porque obviamente las casas son de diverso tamaño y porque las casas no coinciden siempre con el grado 0 del signo. Y por este motivo, si bien la referencia que yo les doy a muchos va a ser certera, para muchas otras personas no, y por eso es importante siempre saber ubicar el grado exacto que se está movilizando con cada tránsito astrológico, luna llena, luna nueva, eclipse. Entonces, bien, esta persona, volvamos a hacer el ejercicio, tiene el signo de Aries por aquí. Aquí está el grado 0, contamos 10 rayitas, contamos 20 rayitas, o sea que el grado 19 es este. La porción de torta que se activa, que se eclipsa, es la casa 1. Vamos a ver otro ejemplo, el tercer ejemplo. Esta persona, vamos a ver que tiene ascendente en Capricornio, vamos a buscar al signo de Aries, que está por aquí. Volvemos a hacer el mismo ejercicio, contamos 19 rayitas en sentido contrario al de las agujas del reloj. 0, acá tenemos 10, acá tenemos 20, o sea que la 19 está por aquí. Pero fíjense que es un ejemplo diferente, porque pareciera en principio que lo que se eclipsa es la casa 3. Sin embargo, fíjense que esta persona, la cúspide de la casa 4, el fondo de cielo, está en el grado 2248, ¿sí? Es decir, que del grado 19, que es el grado del eclipse, al grado 22, hay menos de 5 grados de diferencia, hay menos de 5 rayitas de diferencia. En este caso, el eclipse tiene influencia sobre la casa siguiente, sobre la cúspide de la casa 4, porque está a menos de 5 rayitas de distancia, ¿sí? 19, 20, 21, 22. Entonces, en este ejemplo, si bien pareciera que lo que se eclipsa es la casa 3, vamos a considerar el efecto del eclipse como operando en la casa 4. Así que bueno, muy bien. Dicho esto, ahora sí vamos a pasar a hacer el repaso casa por casa, y si esto les pareció muy complejo o no tienen ganas de calcular su carta natal, no se preocupen, se dejan guiar por la referencia que les doy como ascendentes. Comencemos entonces por la casa 1, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Aries. La casa 1 es la casa del yo, de la identidad, es la casa natural de Aries, por lo tanto, todo lo que hablamos al principio de este video aplica doblemente si tenemos ascendente en Aries, porque se está movilizando justamente la casa del yo, la casa donde salimos a la vida a realizar nuestro deseo, donde tenemos que aprender a ser sanamente egoístas, a priorizarnos para luego recién poder priorizar genuinamente al otro, la casa donde donde salimos a autoafirmarnos, donde nos conectamos con nuestros proyectos personales, donde encontramos el valor para correr riesgos, ¿no? Entonces, lo que se está eclipsando justamente son todas estas cuestiones. Eso que antes pensábamos que era nuestro deseo genuino, quizás ya no es más, quizás vivimos una pérdida a nivel de identidad, quizás ya no sabemos lo que queremos, quizás nos sentimos muy impotentes, muy poco valientes, pero la vida nos va a estar llamando a poder hacer justamente el proceso que hablamos al principio del video, toda la primera parte de introducción, que es conectar con nuestro deseo genuino y manifestarlo en el exterior a través de una acción consciente y dirigida. Sigamos ahora con la casa 2, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Piscis. La pérdida que vamos a estar viviendo tiene que ver con aquello que valoramos, algo que quizás valorábamos mucho o relación con los recursos, gestión de la abundancia,
recursos económicos puede que se eclipsen de alguna manera, luego se va a llenar con mayor conciencia, con algo más genuino, pero es verdad que primero hay que vivir la sensación de pérdida, una pérdida en torno a valor propio, que no sé cuánto valgo, que no sé qué merezco. Obviamente todo este proceso de sostener el vacío es para que luego podamos tener una conciencia más genuina de realmente todo lo que valemos, de amarnos a nosotros mismos de forma muchísimo más genuina. Sigamos ahora con la casa 3, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Acuario. Y la sensación de pérdida que es posible que estemos viviendo tiene que ver justamente con nuestra narrativa interior, con la historia que nos contamos de cómo son las cosas, de cómo es la vida, de cómo son los hombres, cómo son las mujeres, cómo somos nosotros. Esas historias, alguna de esas creencias limitantes, esas historias que nos contamos para autoengañarnos, por supuesto, ya no corren más. Obviamente hay que evitar el vacío porque estábamos apegados a esa historia de quiénes éramos y de cómo eran los demás y cómo eran las cosas, pero sosteniendo ese vacío vamos a hacer espacio para la libertad y la autenticidad que va a venir de soltar esas viejas identidades y abrirnos espacio a algo que es mucho más genuino. Sigamos ahora con la casa 4, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Capricornio. La casa 4 es un área muy movilizante para tener un eclipse porque justamente se eclipsa mi mundo interior, se eclipsa mi niño interior herido y vulnerable. En otras palabras, es posible que grite ese niño. Entonces es un momento para encontrarme con todo el dolor de mi niño interior herido y aprender a ser un padre o una madre responsable para mí mismo, para mí misma. La sensación de pérdida que voy a tener que vivir y experimentar tiene que ver con esas dinámicas familiares, probablemente de mi hogar de origen, de mi hogar de la infancia, puede ser que de mi hogar de adulto también, porque alguna identidad relacionada con todo eso ya no corre más. Sigamos ahora con la casa 5, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Sagitario. Entonces, aquí la sensación de pérdida tiene que ver con mi autoexpresión creativa. Si yo estaba saliendo al mundo a mostrar un brillo que no era mi brillo propio, a mostrar una luz que no es una luz auténtica, ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, cuando cuento un chiste, cuando tengo una conversación, me muestro de forma espontánea, o estoy mostrando algo muy condicionado, un personaje que en realidad no es realmente quien yo soy. Bueno, ese personaje es el que voy a tener que enterrar, que voy a vivir esa pérdida y obviamente voy a hacer espacio para una identidad muchísimo más genuina. Y a través de esa genuina identidad que voy a tener que obviamente habitar con conciencia más adelante, también el potencial de vivir vínculos con mis hijos y vínculos románticos mucho más genuinos. Sigamos ahora con la casa 6, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Escorpio. Entonces se va a estar eclipsando el área relacionada con la rutina cotidiana y con el medio ambiente laboral. ¿Qué es eso esa rutina que hacemos todos los días? ¿Cómo estamos trabajando? No tiene tanto que ver con el qué, con la vocación, sino cómo estamos gestionando esta área de la vida. Ahí es justamente donde quizás estemos viviendo una sensación de pérdida, porque alguna rutina o alguna forma de trabajar o relaciones con mis compañeros de trabajo ya me quedó chica, ya no es genuina, no corre más y tengo que soltarla para abrir espacio para formas más genuinas. Sigamos ahora con la casa 7, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Libra. La casa 7 tiene que ver con el encuentro del individuo, yo, casa 1, con el otro. Es la casa donde nos relacionamos de a dos, especialmente la casa de la pareja estable, la casa de los socios, aquellos individuos con quienes construyo un proyecto en común, la casa del matrimonio tradicionalmente, ¿no? Entonces acá hay una pérdida profunda en torno a lo vincular, a mi identidad, a mis dinámicas vinculares, a quién soy yo cuando estoy en relación. Porque quizás, como estuvimos viendo con los ejemplos al principio, yo me identifico con que soy la generosa y él es el egoísta, pero al final también me estoy dando cuenta que yo soy tan egoísta como mi pareja, solamente que lo expreso con un egoísmo inverso. Entonces, esa muerte a la identidad de quién yo soy cuando estoy de a dos, obviamente va a traer
Quizás hasta una crisis vincular puede suceder que va a representar un punto de inflexión en mi forma de vincularme. Puedo seguir igual, resistiéndome al aprendizaje, o puedo abrirme a reconocer con responsabilidad cuál es mi rol en la dinámica vincular y desde ahí generar vínculos mucho más genuinos, revitalizar relaciones, o si una relación termina, hacer el aprendizaje y abrirme para algo más genuino que va a venir en el futuro. Sigamos ahora con la casa 8, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Virgo. Un eclipse de sol como este, de estas características, en la casa 8 se siente fuerte. Ahora, la casa 8 es una casa es una casa perteneciente al inconsciente, inconsciente sombra. Entonces, claro, la vida nos va a pedir que soltemos algo a lo que estábamos extremadamente apegados o una dinámica íntima también, que quizás una forma de relacionarnos con la pareja, por ejemplo, que ya no va más y que en realidad estaba boicoteando cualquier posibilidad de genuina intimidad en la relación. Entonces vamos a tener que encontrarnos, nos guste o no nos guste, con nuestra propia sombra y vamos a morir a la identidad de quienes somos a través de reconocernos en la sombra que el universo nos muestra a través de nuestros espejos. Obviamente se trata de soltar algo, quizás una identidad, quizás algo que pensábamos que queríamos un montón, algo que era un apego muy profundo del alma, que estábamos muy apegados con mucha necesidad de controlar, que la vida nos lo quita para que nos transformemos a través de vivir esta experiencia. Sigamos ahora con la casa 9, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Leo. La pérdida que vamos a estar viviendo si el eclipse sucede en esta área de nuestras vidas tiene que ver con nuestras verdades absolutas. Esas verdades con las cuales nos fuimos identificando desde una edad muy temprana, claro, luego terminan condicionando nuestra percepción y nuestra percepción condiciona nuestra realidad. Entonces es momento de explorar territorios desconocidos, sobre todo a nivel de creencias, a nivel de verdades absolutas, las cuales es posible que se me muestren, que se me muestre estos días su falsedad, que se me presente frente a los ojos situaciones que me confirmen que esas verdades que yo creía que eran las verdades con B mayúscula, no lo son. Y puedo vivir una crisis de fe, y puedo vivir una crisis de sentido. En el fondo estoy haciendo espacio para un sentido y una fe mucho más genuinos y mucho más anclado en la conciencia unidad. Sigamos ahora con la casa 10, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Cáncer. Y aquí la sensación de pérdida que podemos estar viviendo tiene que ver con nuestras metas y objetivos profesionales y vocacionales. La forma en que nos relacionamos con la autoridad, con el jefe, por ejemplo. Buscamos complacerlo un montón, decimos que sí cuando queremos decir que no. ¿Qué tipo de objetivos? ¿Qué tipo de objetivos nos ponemos? ¿Para qué? ¿Para ser vistos? ¿Para ser reconocidos? ¿Para tener un cierto estatus? ¿Para no tener, no sé, para que no se den cuenta de que soy un impostor, una impostora? ¿Qué busco? ¿Cuál es mi vocación? Como el ejemplo que dimos al principio del video, que no significa que algo así vaya a pasar, pero me echan de mi trabajo o no me dan un ascenso, por ejemplo, algo que podría llegar a pasar con un eclipse en esta casa. Bueno, darme cuenta de que quizás es mi alma ayudándome a manifestar mi deseo genuino, que ese deseo no lo iba a poder manifestar si seguía haciendo un trabajo que no estaba alineado a lo que yo realmente deseaba o quería. Sigamos con la casa 11, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Géminis. La casa 11 tiene que ver con el eclipse sucediendo en esta casa, tiene que ver con alguna pérdida en torno a nuestra identidad grupal, ¿no? En torno a, por ejemplo, se puede estar eclipsando esa identidad que tiene que ver con quiénes somos cuando estamos en grupo, cuando buscamos pertenecer en un contexto, en un grupo con intereses, con ideologías afines, por ejemplo. Esas ideologías con las cuales me identifico, que en el fondo son ideologías en donde voy a estar buscando un sentido de identidad y sentido de seguridad que me queda corto, que no tiene que ver con quién yo realmente soy, bueno, es posible que algo me aleje de esas ideologías o se viva una especie de vacío con relación a mis grupos de pertenencia, por ejemplo. Pero también el gran vacío que vamos a tener que habitar, la pérdida, tiene que ver con aquellas aspiraciones relacionadas con quiénes queríamos ser en un futuro. Eso que antes me hacía sentir y yo me quería convertir en, no sé, en tal persona de acá a 5 años, bueno, hoy ya no me hace más sentido. De hecho, puede ser que no tenga ni idea
de qué es lo que quiero y en quién me quiero convertir. Bueno, habitar este vacío, habitar la incomodidad, porque la conciencia, porque más adelante probablemente me surja una nueva idea de esas aspiraciones a futuro que esté más alineada con mi ser esencial. Y por último, sigamos con la casa 12, donde probablemente esté sucediendo el eclipse si tenemos ascendente en Tauro. Si se eclipsa la casa 12, es un momento donde se remueve nuestro inconsciente más profundo. Es una invitación a soltar y a trascender, mejor dicho, a integrar viejos karmas. Si vengo vida tras vida o situación tras situación, arrastrando situaciones, aprendizajes que no logro integrar, es momento de integrarlos para dejar de estar tan dominado o tan dominada por aquellas experiencias de vida que... ¿Vieron cuando repetimos experiencias y no sabemos por qué nos pasa siempre lo mismo? Bueno, evidentemente es porque hay un aprendizaje que no estamos pudiendo trabajar, integrar a nivel consciente. Entonces es momento de liberar el karma de nuestras vidas. Si yo vengo, por ejemplo, no sé, a nivel vincular, ya que estamos hablando del eje Aries-Libra, repitiendo dinámicas y patrones vinculares con distintas personas, que al final parece que son diferentes, pero yo siempre me siento igual en las relaciones, bueno, el común denominador soy yo, hay un aprendizaje ahí que yo tengo que hacer a través del otro, según, por ejemplo, los ejemplos que estuvimos viendo al principio del video, que no estoy haciendo, evidentemente, y por lo tanto mi alma me sigue poniendo delante situaciones parecidas para ver cuándo me decido a abrir los ojos y a integrar lo que la vida me propone. Bueno, es posible que los ojos los estemos abriendo durante la temporada de eclipses. Obviamente, por lo general, necesitamos un estímulo externo para abrirlos. Entonces, a través de esas incomodidades que nos puedan llegar a través del exterior o a través de conflictos internos, ahí se abre la posibilidad de, con valentía y conciencia, hacer aprendizajes que hacía mucho tiempo que no estábamos haciendo. Muy bien, dicho esto, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado. Como siempre les recuerdo, suscríbanse al canal, activen la campanita, déjenme un comentario que me ayudan un montonazo a que YouTube siga recomendando mis videos a los demás y compartan este video con alguien a quien le pueda interesar, que le guste la astrología, que le guste el autoconocimiento o que simplemente esté necesitando escuchar estas palabras. Gracias, feliz eclipse para todos, a morir y a renacer, que podemos ver la luz al final del túnel. Gracias y nos vemos prontito en el próximo video.